Aquel viernes no fue como cualquier otro. Llegué a casa más temprano de lo habitual porque, por primera vez en semanas, el jefe decidió dejarnos salir antes. Ya era otoño, y el viento frío de Madrid me acompañaba mientras aparcaba el coche. Al entrar, todo estaba en silencio, lo cual no me sorprendió demasiado. Laura, mi esposa, solía llegar tarde últimamente debido a sus largas jornadas en la oficina. Pero había algo extraño en ese silencio, algo que me hacía sentir incómodo. Decidí aprovechar el tiempo y darme una ducha rápida. Mientras el agua caliente caía sobre mí, pensé en lo mucho que había cambiado nuestra relación en los últimos meses. Ya no éramos los mismos, o al menos, ella no lo era. De repente, escuché un ruido. Apagué el agua y me quedé inmóvil, con los oídos atentos. Era el sonido de una puerta cerrándose. No esperaba a nadie, y Laura no solía llegar a casa a esa hora. Me vestí apresuradamente y bajé las escaleras. Al llegar al salón, la vi. Laura estaba allí, de pie junto a la ventana, pero no estaba sola. Frente a ella, dándole la espalda, un hombre alto de cabello oscuro hablaba en voz baja. No le reconocí, y mi primer pensamiento fue que debía ser algún colega de la oficina. Pero había algo en la forma en que él la miraba, en cómo ella mantenía la cabeza agachada, sin atreverse a cruzar la mirada conmigo, que me encendió todas las alarmas. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Laura dio un pequeño salto, como si no se hubiera dado cuenta de mi presencia hasta ese momento. Daniel, murmuró, como si estuviera buscando las palabras correctas, pero no llegaban. El hombre se dio la vuelta lentamente, y al ver su rostro, todo encajó de golpe. Su nombre era Álvaro, uno de los viejos amigos de la Universidad de Laura, un tipo al que siempre había considerado un imbécil pretencioso, pero que, según ella, había perdido el contacto hacía años. ¿Qué hacía aquí, en mi casa? La tensión en la habitación era palpable. El tipo ni siquiera se molestó en disimular. Me miró con una sonrisa de esas que te hacen querer romperle la cara. Laura seguía sin decir nada, pero su rostro lo decía todo. Algo iba terriblemente mal. Lo siguiente que recuerdo fue el sonido del golpe. Mis nudillos conectaron con la mandíbula de Álvaro antes de que pudiera detenerme a pensar. Él cayó de espaldas contra la mesa de café, derribando todo lo que había encima. Laura gritó, pero no fue un grito de sorpresa, sino uno de ira. Eso fue lo peor. No estaba asustada por lo que acababa de pasar, estaba enfadada, conmigo. Basta, Daniel. Por Dios, corrió hacia Álvaro, que se llevaba la mano a la cara, pero más por el orgullo herido que por el dolor. Mi corazón latía con tanta fuerza que me costaba respirar. ¿Qué demonios hace él aquí?, pregunté, con la voz rota por la rabia. Laura no respondió de inmediato. Solo le echó una rápida mirada a Álvaro antes de volverse hacia mí, todavía con esa mezcla de furia y, algo más. Culpabilidad. Lo supe en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos. Esto no es lo que piensas, dijo finalmente, su voz temblando. Pero, ¿cómo podía no ser lo que pensaba? Mi mejor amigo de la universidad, mi antiguo compañero de noches de fiesta, estaba en mi casa, y mi esposa lo miraba como si fuera lo más valioso en el mundo. Me quedé quieto, intentando procesar lo que acababa de suceder, pero no había mucho que pensar. Estaba claro. Todo lo que había pasado en los últimos meses, sus excusas, sus cambios de humor, las noches en que llegaba tarde sin explicación, todo apuntaba a esto. A Álvaro. Me voy, fue lo único que pude decir antes de salir de allí. Mi cabeza daba vueltas. No tenía idea de dónde iba, solo sabía que no podía quedarme un segundo más en esa casa. Cuando cerré la puerta tras de mí, escuché cómo Laura intentaba seguirme, pero no me detuve. No quería escuchar sus mentiras, sus excusas.
Afuera, la brisa fría me golpeó en la cara, pero ni siquiera la sentí. Caminé sin rumbo, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. No había vuelta atrás. Cuando salí de casa aquella noche, no sabía a dónde iba ni qué quería hacer. Solo quería alejarme de todo. Me quedé caminando por el barrio, pasando por las mismas calles que había recorrido cientos de veces antes, pero esta vez con una sensación completamente diferente. La noche de Madrid era fría y oscura, y yo no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. Mi esposa, Laura, con Álvaro, en nuestra casa, como si nada. No podía procesarlo. Me sentía como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. Después de dar vueltas sin rumbo durante más de una hora, me encontré de regreso frente a nuestra casa. Desde afuera, todo parecía normal. Las luces seguían encendidas, y a través de las cortinas del salón, podía ver el tenue resplandor de la lámpara que siempre encendíamos por la noche. Pero sabía que nada era normal en ese momento. Entrar sería enfrentar algo para lo que no estaba preparado. Sin embargo, algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar a Laura y Álvaro todavía allí. Pero el salón estaba vacío, solo el eco de lo que había pasado antes. Subí las escaleras, mi corazón latiendo a toda velocidad, y me dirigí a nuestra habitación. Allí estaba Laura, sentada en la cama, con la cabeza baja, sin decir una palabra. La tensión en el aire era insoportable. Ella sabía que tenía que explicarse, pero yo no estaba seguro de querer escuchar lo que tenía que decir. Me acerqué lentamente, sin apartar la vista de ella. Finalmente, Laura levantó la mirada y me observó, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y tristeza. Me quedé de pie frente a ella, esperando, exigiendo una explicación. ¿Qué diablos está pasando, Laura? Pregunté, mi voz ronca por la rabia contenida. Ella suspiró y bajó la cabeza de nuevo, como si no pudiera enfrentarse a mí. Daniel, no es lo que piensas, murmuró. Lo que más me molestó fue esa frase. ¿Cómo podía decir eso? La había visto con mis propios ojos, a solas con Álvaro, en nuestra casa. No había ninguna otra explicación que pudiera aceptar en ese momento. ¿No es lo que pienso? Repliqué, mi voz subiendo de tono. Te vi, Laura. A él también. No puedes decirme que no es lo que parece. Ella se quedó en silencio por un momento, como si estuviera intentando reunir las palabras correctas, pero lo único que salió fue una excusa vacía. Álvaro y yo solo estábamos hablando, dijo al fin, pero ni siquiera ella parecía convencida de lo que decía. Sentí que la rabia me consumía por dentro. Todo esto era absurdo, una burla a nuestra vida, a nuestra relación. ¿De verdad esperaba que creyera que todo esto era solo una charla inocente? ¿Y de qué, exactamente, estabais hablando? Pregunté, cruzándome de brazos, tratando de controlar mi temperamento. Mi mente corría a 1000 por hora, repasando cada pequeño detalle, cada excusa que Laura había puesto durante las últimas semanas. Él ha estado pasando por un mal momento, respondió, su voz temblando un poco. Quería hablar conmigo, y pensé que como éramos amigos de hace tanto tiempo, que no había nada malo en eso. Las palabras no tenían sentido para mí. ¿Desde cuándo era Álvaro parte de nuestras vidas de nuevo? Laura no lo había mencionado en años. Todo lo que decía solo me hacía sentir que estaba inventando más mentiras para tapar las anteriores. ¿Y por qué no me dijiste que Álvaro había vuelto? Le espeté, sin molestarse en ocultar mi creciente sospecha. ¿Por qué te escondes? Si no había nada, ¿por qué no lo mencionaste? Ella abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Sabía que no tenía una buena respuesta. Sabía que, al final, cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Pero mi paciencia se estaba agotando. ¿Sabes qué?
Dije, interrumpiéndola antes de que pudiera intentar justificar lo que había hecho. No quiero escucharlo. No quiero más mentiras. Solo dime la verdad, Laura. ¿Estás? Me detuve. No podía pronunciar la palabra. El solo pensar en lo que eso implicaba, en lo que significaba para nosotros, para nuestra familia, me hacía sentir enfermo. No podía decirlo. Laura me miró, y su silencio lo dijo todo. No necesitaba que lo confirmara con palabras. El peso de esa verdad no dicha cayó sobre mí como una losa. No había vuelta atrás. Todo lo que habíamos construido durante estos años, cada momento compartido, cada plan de futuro, todo parecía desmoronarse en ese instante. De repente, lo que más me dolió no fue el engaño en sí, sino el tiempo que había estado viviendo en una mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Desde cuándo había dejado de ser suficiente para ella? La inseguridad me golpeó como un martillo, y el dolor era insoportable. Me di la vuelta y salí de la habitación sin decir una palabra más. Bajé las escaleras rápidamente y me encontré en la cocina, buscando algo que me ayudara a calmar los nervios. Mi mente estaba nublada por la rabia y la decepción. Abrí la nevera y saqué una cerveza, pero incluso eso me pareció inútil. Todo estaba arruinado. Mientras me quedaba allí, apoyado contra la encimera, escuché a Laura bajar las escaleras lentamente. Sabía que venía detrás de mí, pero no estaba dispuesto a escuchar más. No podía. Estaba a punto de explotar. Daniel, por favor, hablemos, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Hablar? Repliqué, sin girarme para mirarla. No hay nada que hablar, Laura. Todo está claro. No necesito que me lo expliques. Lo siento, fue lo único que dijo. No podía soportarlo. Esa disculpa vacía, como si eso fuera suficiente para arreglar lo que había destrozado. Me giré para enfrentarla, mis manos temblando. ¿Lo sientes? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Pregunté, acercándome a ella, mi voz cargada de ira. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Cuánto tiempo has estado viéndolo a escondidas? Laura dio un paso atrás, como si mis palabras fueran más de lo que podía manejar. Pero no tenía piedad en ese momento. Había estado reprimiendo tanto durante tanto tiempo que todo salió de golpe. ¿Me vas a decir la verdad o vas a seguir mintiendo? La desafié, y esta vez no hubo vuelta atrás. Laura se quedó allí, inmóvil, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Pero las lágrimas no me conmovieron. Ya no podía sentir compasión por ella. Todo lo que quería era saber la verdad, por cruda y dolorosa que fuera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Laura habló, y lo que dijo me dejó helado. Daniel, solo fue una vez. Solo una vez, te lo juro. Fue un error, y lo lamento todos los días desde entonces. Me quedé mirándola, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Solo una vez. Como si eso hiciera alguna diferencia. Como si eso de alguna manera pudiera justificar lo que había hecho. Una vez, repetí, incrédulo. Una vez. Eso era lo que Laura había decidido soltar como si con esas dos palabras mágicas todo fuera a arreglarse. Sentí como la rabia se me acumulaba en el pecho, ardiendo, amenazando con salir en forma de gritos. Me forcé a respirar profundamente, intentando no perder el control. Me había pasado todo el día buscando respuestas, esperando que hubiera algo, cualquier cosa, que me permitiera entenderla. Pero ahora, al escuchar eso, entendí que no había vuelta atrás. Laura se quedó ahí, mirándome, con los ojos llenos de lágrimas, como si sus lágrimas fueran a borrar todo lo que había sucedido. Pero yo no estaba dispuesto a dejar que eso sucediera. No después de lo que acababa de confesar.
La verdad, aunque fuera una vez, me había destrozado por dentro. Me acerqué a ella, con los puños apretados, pero no porque quisiera hacerle daño, sino porque no sabía cómo canalizar todo el odio y la decepción que sentía en ese momento. Ella había traído a ese imbécil a nuestra vida, a nuestra casa, y ahora esperaba que creyera que solo había sido una vez. Dime, Laura, le dije, con la voz baja pero cargada de veneno, ¿qué significa exactamente, una vez, fue solo un beso, solo una caricia, o te acostaste con él? Mi pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba que estaba a punto de estallar. Laura no respondió de inmediato. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recomponerse, pero no podía sostener mi mirada. Sabía que no iba a gustarme lo que iba a decir, pero necesitaba escucharlo de su boca. Ella lo había destruido todo, y yo merecía saber los detalles, aunque cada palabra fuera una puñalada más en el corazón. Nos acostamos, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Se acostaron juntos. Las palabras rebotaban en mi cabeza, repetidas una y otra vez, cada vez con más fuerza. No podía creerlo, pero al mismo tiempo, todo encajaba. Las noches que llegaba tarde, las excusas, la distancia entre nosotros, todo apuntaba a esto. Álvaro no había sido un amigo que necesitaba ayuda, había sido su amante. ¿Cuándo? Logré decir, aunque mi voz sonaba apagada, distante, como si no fuera mía. Laura parecía dudar, pero finalmente se rindió a la verdad. Hace 2 meses, fue una vez, y te lo juro, no ha vuelto a pasar desde entonces. 2 meses, repetí para mí mismo, sintiendo como el mundo se desmoronaba un poco más a cada palabra suya. 2 meses viviendo en una mentira. 2 meses compartiendo mi cama con ella sin saber que, en su mente, ya estaba traicionándome. ¿Cómo era posible que hubiera estado tan ciego? ¿Cómo no lo había visto venir? Pero lo peor era que ella me lo estaba confesando ahora, como si eso fuera suficiente para arreglarlo todo. Como si sus lágrimas y su arrepentimiento pudieran borrar lo que había hecho. Pero no era así. Nunca podría borrarlo. ¿Dónde fue? Pregunté, sin dejar que la rabia disminuyera ni un poco. Daniel, por favor, no entremos en esos detalles, no hace falta, respondió, con la voz temblando de miedo. No hace falta. Esa frase me enfureció aún más. ¿Qué no hacía falta? Yo necesitaba saberlo todo. Si había algún detalle que pudiera empeorar lo que ya sabía, quería escucharlo de su boca. Necesitaba que fuera ella quien lo dijera, quien asumiera toda la culpa de su traición. Dime dónde fue, Laura. Grité, perdiendo finalmente el control. Ella dio un paso atrás, asustada por mi tono, pero no iba a detenerme. No después de lo que había hecho. Fue en su apartamento, dijo finalmente, con la voz apenas audible. Su apartamento. Sentí como la rabia subía por mi garganta como un veneno. Me la imaginé entrando en la casa de ese desgraciado, caminando por sus pasillos, sentándose en su cama. Quería golpear algo, romper algo, cualquier cosa que pudiera aliviar ese odio que me estaba consumiendo. ¿Qué más, Laura? Dije con los dientes apretados, caminando en círculos por la cocina como un animal acorralado. ¿Me vas a decir qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te hizo para que decidieras tirar 10 años de matrimonio por la borda? Ella lloraba, incapaz de mirarme a los ojos. Bien, pensé. Que llorara. Que sintiera todo el dolor que yo sentía en ese momento. Daniel, fue un error, uno terrible, yo, no sé qué me pasó. No sé en qué estaba pensando, pero no significa nada. Yo te amo, te lo juro. No quiero perderte. Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que hubiera podido decir.
Porque antes de esto, yo también la había amado. La había amado con todo mi ser, y pensar que, para ella, ese amor significaba tan poco que podía ponerlo en riesgo por una aventura de una noche, me destrozaba. ¿Me amas?, dije, sintiendo como la ira y la tristeza se mezclaban en mi interior. No, Laura. No me amas. Si me amaras, no habrías hecho esto. Si me amaras, no habrías dejado que él te tocara. Laura intentó acercarse a mí, pero levanté la mano, deteniéndola en seco. No quería que me tocara. No después de lo que había hecho. Por favor, Daniel, imploró. Te lo juro, fue un error. No sé por qué lo hice, pero no significa nada. Lo que tenemos tú y yo es real. Yo quiero arreglar esto. La miré, intentando ver algo de verdad en sus palabras, pero no podía. Todo lo que veía era a una mujer que había destruido mi confianza, que había traicionado nuestro matrimonio, y ahora estaba dispuesta a decir cualquier cosa para intentar salvarlo. Pero yo ya no era el mismo hombre que había sido antes de esta conversación. ¿Cómo, Laura?, pregunté, sintiendo que mis fuerzas me abandonaban. ¿Cómo piensas arreglarlo? Porque nada de lo que digas o hagas va a cambiar lo que pasó. No puedes borrar lo que hiciste con él. Ella se quedó en silencio, y lo supe. No había vuelta atrás. No había disculpa ni promesa que pudiera curar esta herida. Laura había destruido todo lo que habíamos construido juntos, y ahora, solo quedaba decidir qué hacer con los pedazos. Me senté en una de las sillas de la cocina, sintiendo como toda la energía se me escapaba. Laura se acercó lentamente, intentando romper la distancia que yo había puesto entre nosotros. Daniel, no me hagas esto, por favor, suplicó, poniéndose de rodillas frente a mí. Sé que te he fallado, pero déjame demostrarte que todavía podemos arreglarlo. No quiero perderte. Pero no podía escucharla. No después de todo lo que me había confesado. La traición era demasiado profunda, y no importaba cuánto intentara disculparse, nunca podría volver a mirar a Laura de la misma manera. Levántate, le dije, sin mirarla. Mi voz era fría, distante, como si ya no fuera la misma persona que había estado casada con ella durante todos estos años. Laura no se movió al principio, pero finalmente, después de unos segundos, se puso de pie. Te vas a ir de la casa, le dije, mis palabras llenas de decisión. No quiero verte aquí cuando vuelva mañana. ¿Qué? No, Daniel, por favor, no me hagas esto. Podemos arreglarlo, te lo juro. Ya no hay nada que arreglar, Laura, le respondí, levantándome lentamente. Esto se acabó. No dijo nada más. Simplemente se quedó allí, inmóvil, viendo cómo su mundo se derrumbaba frente a ella. Pero esta vez, no iba a salvarla. Me fui de la casa esa noche, caminando por las calles vacías de Madrid sin mirar atrás. Todo en mi mente giraba en torno a la misma idea, Laura, Álvaro, y yo como un idiota, sin haberme dado cuenta de lo que estaba pasando en mi propia casa. Mi propia vida, esa que creía controlada y segura, ahora me parecía un maldito chiste. No podía soportar la sensación de traición, pero más que eso, no podía soportar la sensación de haber sido un completo imbécil. Pasé horas caminando, pensando en cada detalle que me había perdido, en cada señal que había ignorado. Me preguntaba cuánto tiempo llevaban viéndose, cuántas veces habían mentido, mientras yo seguía con mi vida pensando que todo estaba bien. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. Ya no iba a ser la víctima. No me iba a quedar de brazos cruzados mientras mi esposa se acostaba con otro, pretendiendo que se podía arreglar. No, esto no se arreglaba con palabras ni disculpas vacías. Esa noche, mientras caminaba, algo se encendió en mi cabeza. No iba a permitir que ella saliera de esta sin pagar. No iba a dejar que la situación quedara así.
No iba a quedarme quieto, sin hacer nada. Si Laura y ese cabrón de Álvaro pensaban que podían traicionarme sin consecuencias, estaban muy equivocados. Iba a devolverles el golpe. Al día siguiente, cuando volví a casa, ya tenía un plan claro. Me había pasado la noche dándole vueltas, y sabía exactamente lo que iba a hacer. Entré en la casa y no la vi. Había salido, probablemente a trabajar, como si todo siguiera igual. Pero eso me venía mejor. Así tenía tiempo para poner en marcha mi venganza. El primer paso fue revisar todo lo que tenía en común con Laura. Sabía que necesitaba pruebas de lo que había hecho, no solo para asegurarme de que no intentara pelear en el divorcio, sino porque quería que todo el mundo lo supiera. No iba a permitir que se escondiera detrás de mentiras o medias verdades. Iba a exponerla, y lo haría de una forma que no pudiera evitar. Abrí su ordenador portátil, algo que nunca había hecho antes, y lo conecté al mío. Sabía que guardaba fotos y documentos ahí, y aunque no tenía idea de si encontraría algo útil, me aseguré de clonar el disco completo. Todo lo que era suyo, ahora era mío. Lo que encontrara, lo usaría para destruirla. Mientras el ordenador hacía su trabajo, pensé en Álvaro. Ese imbécil había tenido el descaro de acostarse con mi esposa, y lo había hecho pensando que no habría consecuencias. Se equivocaba. Él tampoco se iba a ir de esta sin pagar. Tenía que hacer algo más con él. No bastaba con destruir a Laura, quería que él también sufriera. Busqué su número en el móvil de Laura, y después de un rato, lo encontré. Ahí estaba, guardado bajo el nombre de un supuesto compañero de trabajo, como si fuera cualquier otro contacto. Cobarde. Ni siquiera había tenido el valor de ser honesto con su nombre en el teléfono. Revisé los mensajes, y aunque no encontré nada explícito en esa conversación en particular, probablemente lo habían borrado, sabía que ya tenía suficiente para lo que planeaba. Tenía los números de las personas cercanas a ellos, de sus amigos, sus compañeros de trabajo, incluso de su jefe. ¿Y qué hice con toda esa información? Empecé a enviar mensajes anónimos, uno por uno. Les conté todo. Les dije que Laura había estado engañándome con Álvaro, que llevaban meses viéndose a mis espaldas, que lo había descubierto todo. No les di detalles, solo lo suficiente para que la noticia empezara a correr como la pólvora. Después de eso, contacté a un amigo abogado. No había tiempo que perder. Quería que Laura recibiera los papeles del divorcio de inmediato. Me aseguré de que los términos fueran lo más duros posible. No solo quería alejarme de ella, sino que quería que sintiera en la piel lo que era quedarse sin nada. La casa, el coche, las cuentas, todo. Lo único que iba a dejarle eran las deudas que habíamos acumulado juntos. Si ella pensaba que iba a seguir con su vida sin consecuencias, pronto descubriría que había sido una pésima idea cruzarme. Pero no solo se trataba de dinero. No, eso sería demasiado simple. Lo que quería realmente era humillarla, hacer que todo el mundo supiera lo que había hecho. Así que, con las pruebas que había recopilado de su ordenador y su móvil, redacté un correo. Un correo lleno de detalles. Incluí las fechas en las que había estado con Álvaro, las veces que me había mentido, las excusas que había dado. Lo redacté de tal manera que ella no pudiera negarlo, que no hubiera forma de que dijera que todo era una invención. Ese correo lo envié a todos sus contactos. Todos. Familiares, amigos, colegas de trabajo, incluso a sus padres. No me importaba. Si iba a destruir mi vida, al menos iba a arrastrarla a ella también. El siguiente paso fue más personal. Sabía dónde trabajaba Álvaro. Sabía su dirección. Sabía cómo encontrarlo. No iba a ser tan estúpido como para hacerle algo violento, pero quería que supiera que no se iba a ir de rositas.
Quería que sintiera el mismo miedo que yo sentía al descubrir lo que habían estado haciendo. Me presenté en su oficina, una tarde. No me detuve en la recepción. Caminé directamente hacia su despacho. Al entrar, lo vi sentado detrás de su escritorio, tranquilo, como si no hubiera hecho nada malo en su vida. Cuando me vio, su cara se puso pálida al instante. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, nervioso. No le respondí de inmediato. Me acerqué, lo suficientemente cerca como para que supiera que no estaba allí para charlar. ¿Sabes lo que hiciste?, le dije, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabes que te acostaste con mi esposa? Álvaro intentó balbucear alguna excusa, pero no se lo permití. Lo agarré por el cuello de la camisa y lo empujé contra la pared. No tienes idea de lo que acabas de provocar, dije, controlando cada palabra. Si crees que esto se va a quedar aquí, estás muy equivocado. Lo solté y lo dejé caer al suelo. Su rostro estaba lleno de terror, y eso me dio una satisfacción que no esperaba. Pero no me iba a detener ahí. Antes de irme, me giré hacia él una última vez. Ah, y por cierto, ya saben en tu trabajo lo que hiciste. Ya mandé un correo con todos los detalles. Así que prepárate para perderlo todo. Salí de la oficina de Álvaro con una sonrisa en los labios. Sabía que lo había destrozado. Sabía que, al igual que yo, su vida acababa de desmoronarse. Había comenzado mi venganza. Pasaron 3 días desde que envié los correos. 3 días desde que solté esa bomba que iba a destruir la vida de Laura y Álvaro. Durante ese tiempo, no volví a la casa. Me quedé en un pequeño hotel en las afueras de Madrid, alejado de todo, esperando ver las consecuencias de mi venganza. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de amigos, familiares, incluso compañeros de trabajo, todos preguntando si era cierto lo que habían leído. No respondía ninguno. Solo quería paz. Una paz que no llegaba. Sabía que Laura estaría destrozada, pero eso no me daba ninguna satisfacción. Creía que lo haría. Creía que ver su mundo derrumbarse, tal como había hecho con el mío, me haría sentir mejor. Pero no era así. La rabia seguía ahí, y aunque había conseguido lo que quería, no podía quitarme de encima el vacío que me consumía. Finalmente, al tercer día, decidí que era momento de regresar a la casa. No porque quisiera arreglar las cosas con Laura, eso ya estaba fuera de discusión, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo. Hablar con ella una última vez. Decirle lo que tenía en mente. No era una cuestión de perdón, era más bien una despedida. Una despedida que, en el fondo, sentía que merecíamos los dos, aunque ella hubiera sido la culpable de todo. Cuando llegué a casa, la encontré en silencio. Todo estaba tal y como lo había dejado. Las luces apagadas, las cortinas corridas, la puerta cerrada con llave, como si la casa misma se hubiera congelado en el tiempo. Abrí la puerta y entré, con una calma extraña recorriéndome el cuerpo. No sentía esa furia que había experimentado en los primeros días, pero tampoco sentía alivio. Era como si estuviera pasando por una especie de trance, movido por una inercia de la que no podía escapar. Laura estaba sentada en el sofá, con la cabeza baja. Al verme entrar, levantó la vista y pude ver el agotamiento en su rostro. Los ojos hinchados, las mejillas pálidas, el cabello despeinado. No era la mujer que había conocido. La que se sentaba en ese sofá era una versión rota, alguien que no sabía qué hacer ni cómo seguir adelante. No me molesté en saludarla. Cerré la puerta detrás de mí y me acerqué lentamente. Nos quedamos en silencio por un momento que pareció eterno, hasta que finalmente rompió a hablar. Daniel, lo siento tanto. Su voz era un susurro, apenas audible, como si el dolor le hubiera robado la capacidad de hablar con normalidad. La miré fijamente,
pero no sentí ninguna lástima. Había pasado por demasiadas cosas en los últimos días como para tener espacio para compasión. Si acaso, lo único que sentía era agotamiento. Cansancio de todo esto. Ya no podía más. No hace falta que lo sigas diciendo, le respondí, mi voz seca. Ya no importa. Ella negó con la cabeza, las lágrimas empezando a caer de nuevo. No, Daniel, lo que hice, lo que pasó, no sé cómo explicarlo, pero nunca quise que esto acabara así. Yo te amaba, te amo. Lo que pasó con Álvaro fue un error que no puedo deshacer, pero no cambia lo que siento por ti. Por favor, dame una oportunidad. Podemos arreglar esto. Podemos intentarlo de nuevo. Su súplica me golpeó como un martillo. Parte de mí quería creerle. Parte de mí quería aceptar que todo había sido un error y que podíamos volver a lo que éramos. Pero sabía que eso no era posible. Lo que Laura había hecho no podía deshacerse, y lo peor de todo, no era solo la infidelidad. Era la traición. El engaño. El hecho de que me había mentido durante tanto tiempo. No podemos arreglarlo, Laura, dije, sin ningún tono en particular. Esto se acabó. Ella se quedó mirándome, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Como si hubiera estado esperando que yo llegara a casa y la perdonara, que todo volviera a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero, Daniel, te amo. Te lo juro, lo que pasó no tiene que definirnos. Yo quiero estar contigo, quiero recuperar lo que teníamos. Podemos ir a terapia, podemos intentarlo de nuevo. Me reí, pero no fue una risa alegre. Fue amarga, llena de ironía. ¿De verdad crees que esto se soluciona con terapia? Le pregunté, mirándola fijamente. ¿Crees que, después de lo que hiciste, podemos sentarnos a hablar con alguien y que todo vuelva a ser como antes? Laura no supo qué responder. Sabía que no había respuesta posible a esa pregunta, porque ambos sabíamos la verdad. No había forma de volver atrás. No había forma de salvar lo que habíamos tenido. He presentado los papeles del divorcio, le dije, sin darle tiempo a responder. Los recibirás pronto. Quiero que te vayas de esta casa. Es lo mejor para los dos. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos, y su rostro se descompuso en una mueca de dolor. Por favor, no me hagas esto, suplicó, su voz rota. Podemos intentarlo de nuevo, de verdad. Yo. La interrumpí antes de que pudiera continuar. No, Laura. No hay nada más que intentar. Esto se terminó. Me quedé de pie frente a ella, observando cómo intentaba procesar lo que estaba sucediendo. No sé si esperaba que me ablandara, que al verla tan destrozada decidiera darle otra oportunidad, pero no iba a suceder. Mi decisión estaba tomada. Esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de liberarme de todo lo que habíamos sido. Durante unos minutos, el silencio llenó la habitación. Laura, con la cabeza baja, lloraba en silencio. Yo, por mi parte, me quedé de pie, observando cómo todo lo que habíamos construido juntos se desmoronaba. No sentía alegría por ello, pero tampoco tristeza. Solo sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi vida. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿De verdad no hay nada más que decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. No, le respondí, con firmeza. Esto se terminó. Nos destruimos el uno al otro. No queda nada. Laura asintió lentamente, aceptando finalmente lo inevitable. No dijo nada más, y yo tampoco. Simplemente me di la vuelta y comencé a caminar hacia la puerta. Antes de salir, me detuve por un momento, mirando la casa que habíamos compartido durante tantos años. Cada rincón,
Cada habitación estaba lleno de recuerdos, buenos y malos. Pero sabía que no podía quedarme atrapado en ellos. Era hora de seguir adelante. Salí de la casa sin decir adiós, sin mirar atrás. Cuando crucé la puerta de esa casa por última vez, no sentí alivio ni tristeza. Solo una sensación de vacío. Mi vida había cambiado de un golpe, y lo que antes era estable, familiar y de alguna manera seguro, ahora se había derrumbado por completo. No había vuelta atrás, y lo sabía. Lo que quedaba ahora era el futuro, uno que, aunque no estaba claro, al menos ya no estaba atado a una mentira. Me quedé fuera de la casa por unos segundos, observando la puerta cerrada, y finalmente me alejé. No iba a volver. En mi mente, la relación con Laura había terminado mucho antes de esa última conversación. No era solo por su infidelidad, eso había sido el detonante. Lo que me dolía más era darme cuenta de que habíamos dejado de existir como pareja mucho antes de que Álvaro apareciera. Nos habíamos vuelto extraños, viviendo juntos pero alejados emocionalmente, y ni siquiera me había dado cuenta. El trayecto de vuelta al hotel fue silencioso. Ninguna llamada, ningún mensaje. Solo yo, mis pensamientos y lo que quedaba de mi vida. Me preguntaba qué haría ahora. Durante años, todo había girado en torno a nuestra familia, nuestro matrimonio, y ahora, esa parte de mi identidad ya no existía. Era libre, pero también estaba solo. Cuando llegué al hotel, me senté en la pequeña cama, con las luces apagadas. Todo parecía más real en ese momento. No tenía a dónde ir, no tenía un plan claro, solo tenía la certeza de que no podía seguir viviendo en esa casa, no podía seguir atrapado en la misma vida que me había llevado hasta aquí. ¿Y ahora qué? Era la pregunta que rondaba mi cabeza sin parar. El divorcio se iba a formalizar, las cosas se repartirían, y yo empezaría de nuevo. ¿Pero cómo? A la mañana siguiente, me desperté temprano, pero no porque hubiera dormido bien. El insomnio me había consumido durante toda la noche. Decidí que era momento de hacer algo. Me levanté, me vestí y salí a caminar por las calles de Madrid, sin rumbo fijo. El aire fresco me despejaba un poco la mente, pero no lo suficiente. Mi vida había quedado atrás. Sabía que no sería fácil reconstruirla, pero no tenía otra opción. Caminé durante horas, hasta que me encontré frente a una pequeña cafetería que solía frecuentar antes de que todo esto sucediera. Entré, pedí un café, y me senté en una mesa cerca de la ventana. Observé a la gente que pasaba por la calle, parejas caminando de la mano, familias con sus hijos, todo parecía tan normal, tan cotidiano, mientras que mi vida estaba hecha pedazos. Pero había algo que empezaba a comprender, la vida sigue, con o sin nosotros. El mundo no se detiene porque nuestras vidas personales se derrumben. El sol sigue saliendo, la gente sigue adelante, y yo tendría que hacerlo también. Mientras tomaba el café, revisé el móvil por primera vez desde que envié los correos. Había decenas de mensajes sin leer, llamadas perdidas y correos electrónicos. La mayoría eran de amigos y familiares, queriendo saber qué había pasado, cómo estaba, si necesitaba algo. Todos sabían lo que había sucedido. La bomba había explotado. Pero no tenía energía para contestarles en ese momento. No necesitaba más palabras vacías de apoyo o compasión. Necesitaba estar solo, entender por mí mismo qué significaba todo esto y qué iba a hacer. Sin embargo, uno de los mensajes me llamó la atención. Era de un número que no reconocía, pero el contenido era claro: Álvaro. No esperaba tener noticias de él, pero ahí estaba, en mi pantalla. El mensaje no era largo, pero tampoco era lo que esperaba. No había disculpas, no había explicaciones, solo una frase: sé que la he cagado, pero esto no era lo que quería. Estúpido cobarde. No respondí. ¿Qué iba a decirle?
Él y Laura habían destruido lo que quedaba de mi vida juntos, y ahora esperaba que le dijera que estaba todo bien, que podía seguir adelante sin más. Cerré el mensaje y lo borré, sin darle más vueltas. No había nada más que decirle. Durante los días que siguieron, el proceso de divorcio avanzó con rapidez. Laura intentó contactar conmigo varias veces, dejó mensajes en el buzón de voz y me escribió correos, pero no le respondía ninguno. El tiempo de hablar había pasado. Habíamos tenido nuestra última conversación, y todo lo que quedaba ahora era resolver los detalles legales y terminar lo que alguna vez había sido nuestro matrimonio. Una tarde, unos días después, recibí la confirmación del abogado de que los papeles del divorcio habían sido aceptados por el juzgado. Era oficial. Ya no éramos marido y mujer. No sentí ninguna alegría ni alivio, solo una especie de vacío que se asentaba en mi pecho. Estaba libre, pero también estaba perdido. Decidí que era hora de irme. De Madrid, de todo. Necesitaba un cambio, algo radical, algo que me permitiera dejar atrás lo que había sucedido y empezar de nuevo. No podía seguir aquí, rodeado de recuerdos que me atormentaban a cada paso. La ciudad, las calles, los lugares que habíamos compartido, todo me recordaba a Laura, a lo que habíamos perdido. Así que hice lo único que se me ocurrió, empaqué lo poco que me quedaba y compré un billete de avión para salir del país. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme más tiempo en el mismo lugar donde todo había caído. Antes de irme, me aseguré de dejar todo en orden. La casa quedaba en manos de los abogados, junto con los pocos bienes que teníamos en común. No me importaba nada de eso. El dinero, la casa, los objetos materiales, todo eso carecía de valor para mí en ese momento. Lo que necesitaba era empezar de cero, en algún lugar donde pudiera reconstruir mi vida sin estar constantemente recordando lo que había pasado. El día del vuelo, me senté en el aeropuerto, observando las pantallas de los vuelos mientras esperaba la llamada de embarque. No había dicho adiós a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. No estaba preparado para explicaciones ni despedidas emotivas. No sabía cuánto tiempo estaría fuera, ni siquiera sabía si iba a volver. Lo único que sabía era que necesitaba dejar atrás el pasado para poder encontrar algún tipo de futuro. Mientras el avión despegaba, observé las luces de Madrid desaparecer bajo las nubes. Me quedé en silencio, mirando por la ventana. No había planes, no había certezas. Solo un hombre que había perdido todo, pero que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control de su propio destino. Finalmente, era libre.